bajar. ¿Ya lo tienes? Hoy estoy volando un avión que fue diseñado para la guerra. Ahora la NASA lo usa para una misión pacífica, pero las apuestas son muy altas. Anota nuestros tiempos cuando alcancemos los 5,000 pies. Sí, señor. 5,000 pies. 21:43. Nuestra tarea consiste en recoger muestras de aire que midan gases de efecto invernadero en la atmósfera, la causa principal del cambio climático. Bien, tienes los controles. Tengo la aeronave. ¿Puedo bajar por ese valle? Puedes cruzar este cañón. No te lo querrás perder. Es hermoso. Por más de 20 años he servido a la Asociación de Conservación Internacional, por lo que esta no es la primera vez que veo amenazado al planeta. Pero esta es una oportunidad de ver de cerca a los científicos estudiando el cambio climático y todo lo que eso significa. Nos diste mediciones de metano y CO2. Tú, como científica del clima, ¿qué sientes al ver elevarse estos niveles? Realmente es algo terrible. ¿Sí? El mundo sufrirá en muchos sentidos, comenzando con esta realidad física y mucho más. Son las 10 de la mañana del 16 de marzo de 2013. Esto se ha convertido en un ritual semanal. Cada sábado caminan 6 kilómetros hacia la planta empacadora de carne Cargill a las orillas de la ciudad. Están orando porque llueva y para que reabran la planta. Fue cerrada hace 6 semanas y de la nada, el 10% de toda la fuerza laboral de la zona fue despedida. Se cerró porque una sequía de 3 años devastó al ganado en Texas. Y sin vacas, una planta empacadora no puede trabajar. Padre, oramos por la situación de Cargill, Dios nuestro. En cuanto nos mandes humedad y la lluvia, la situación mejorará. Dios nuestro, es tu lluvia, es tu espíritu. En gran parte del país, las sequías son vistas como un acto de Dios o un ciclo natural. Pero donde yo vivo, en Los Ángeles, a cualquier clima extremo se le culpa al cambio climático. A veces es como si viviéramos en 2 países diferentes. Quiero saber la verdad acerca de esa sequía. Miren esto. Y si es posible, encontrar la conexión entre ellas. Así que me dirijo a Texas para averiguarlo. Esta es la provincia de Al-Hasaka. Estoy a menos Soy de una nativo hora de en ahí. auto de la frontera con Siria. Del otro lado, una guerra civil azota al país. Quiero presentarme, yo soy Jono y soy un médico y soy de seguridad. Serví para los Balcanes en Sarajevo, Afganistán. Este será mi 10º viaje a Siria. Pero no estoy aquí para indagar sobre las batallas. Es otro tipo de desastre el que me interesa, el cual espero que me diga algo acerca de las raíces de este conflicto. El río Kabul comienza desde la ciudad siria de Rasalín y termina en el río Éufrates. Entiendo, se alimenta de Éufrates. Sí, en esa área las personas realmente sufren de sequías. El promedio de lluvias comenzó a reducirse en gran medida, por lo que el río se secó. ¿Por completo? Sí. Oh, Aún recuerdo cuando íbamos a nadar de pequeños, pero ya se terminó, se secó. 4 años antes de la guerra civil, Siria fue azotada por una sequía que duró hasta justo antes de la revolución. Una sequía tan devastadora que alteró la vida de millones de sirios.
Hay un hombre al otro lado de la frontera que puede ayudarme. Solo debo llegar allá. ¿Las tropas del ejército sirio más cercanas? Aquí. Nadie sabe que iremos, ¿cierto? Sí. Nadie. Este es un informe que debe alarmar al mundo, porque este informe nos dirá una vez más que todo lo que dábamos por hecho acerca de los cambios climáticos realmente ha sido subestimado, así como los efectos de cambios climáticos nos afectarán más rápido de lo que pensábamos. Todos sabemos que las actividades humanas están cambiando la atmósfera de manera inesperada y sin precedentes. El efecto invernadero ha sido detectado y está cambiando nuestro clima. La atmósfera y los océanos se han calentado. Las cantidades de hielo y nieve han disminuido. El nivel del mar ha aumentado y las concentraciones de gases de efecto invernadero. Ya no hay temporada de incendios. Los incendios forestales están todo el año. El cambio climático, los climas extremos y nuestra vulnerabilidad hacia eso. Donde 12 años de sequía han dejado un paisaje seco. ¿Hay algún patriota por aquí? Un nuevo reporte científico determinó que la última década fue la más caliente de la historia. Nuestro mundo está cambiando más rápido y dramáticamente. La información recopilada en la aeronave es traída a las instalaciones de supercomputación avanzada de la NASA en el norte de California. Hoy día, las imágenes más impresionantes que nos da la NASA no son las de Marte o la Luna, sino de lo que está pasando en nuestro planeta. Esta es una imagen del crecimiento de sembradíos. Tenemos sequías en el Medio Oeste, en Rusia, Brasil y Argentina. 3 cestas de pan, el maíz, Ucrania, Rusia, el trigo en Argentina, la soya, todo está en bajo rendimiento debido a la sequía. ¿Esta es información real o solo es una proyección? Esta sequía es el resultado de los cambios climáticos hechos por el hombre. Los gases de efecto invernadero están cambiando el clima. Y estos vienen de la quema de combustibles fósiles, lo que son los autos, aeronaves, de la deforestación, y el humo de las industrias. Exactamente, sí. ¿Cómo repercutiría esto en los Estados Unidos en los siguientes años? Aquí tenemos una imagen del clima histórico en julio de 1950. Fueron temperaturas altas que, como puedes ver, afectaron a ciertas áreas como Arizona, que obtuvo hasta cientos de grados más en ese mes. Pero si avanzamos en el tiempo, los modelos predicen mucho más calor en esas áreas. Puedes ver cómo las altas temperaturas se esparcen por todo el país. Ahora imagina el impacto de esas temperaturas en zonas donde se produce comida. ¡Wow! Harrison, imagina que Fargo, del norte de Dakota, es como Phoenix, Arizona. Las áreas agrícolas del Medio Oeste no serán. Esas son proyecciones estimadas por los mejores científicos del mundo. Y una de las mayores causas de esto es algo asombroso. El 20% de todas las emisiones provienen de la deforestación. Cada año. Y es un gran número. Resulta que la deforestación representa aproximadamente la misma cantidad de emisiones que los autos y aeronaves. De hecho, que todo el transporte en todo el planeta. Eso es porque los árboles respiran y almacenan carbono a medida que crecen, pero cuando mueren, liberan el carbono a la atmósfera. Y más carbono en la atmósfera significa más calentamiento global. Y cada 2 años los bosques de Alemania empezarán a cubrirse y a desaparecer para siempre. Esta imagen es de las pérdidas de bosques por año. El mejor país en términos de reducción de deforestación es Brasil, y en el extremo opuesto del espectro en términos de la mayor tasa de aumento por año es Indonesia.
Es como un doble golpe para el cambio climático, ya que primero cortan los árboles que han absorbido carbono. Exacto. Después talan y queman el paisaje y es Así cuando es. se libera el carbono negro. Son tantos los bosques que están siendo quemados que se puede ver el humo desde el espacio. ¿Estos incendios son legales? No, ante la ley indonesia es ilegal. ¿Y para qué están siendo talados? Para obtener dos productos, el aceite de palma y el papel. Todos sabemos que se talan árboles para el papel, pero para el aceite de palma. Bocadillos, cereales, panecillos, alimentos procesados, barras de dulce, galletas, pastelillos, jabones, shampoos. Se encuentra en muchos de los productos cotidianos. Todo eso contiene aceite de palma. El aceite de palma proviene de la fruta de la palma de aceite. Lafcadio Cortesi, del Rainforest Action Network, dice que la mayoría de esas palmas son plantadas en lo que antes eran los bosques. El aceite no es lo malo, sino la manera en que se produce. Las empresas tienen que saber de dónde proviene su aceite de palma y deben comprometerse al no vamos a contribuir al cambio climático y de deforestación definitivamente. Lafcadio dice que la demanda del aceite de palma está creciendo tan rápido como ningún otro producto agrícola. Pero en Indonesia eso significa un incentivo más para destruir los bosques. Me dirijo hacia allá para averiguar más. En mi camino hacia Texas son evidentes los estragos de la sequía. Los rancheros de aquí fueron los primeros en sentir los efectos. Gusto en verte. Sí. Uno de ellos, Monty Best, ha vivido aquí toda su vida. Este es uno de tus terrenos, ¿cierto? Sí, este es uno de mis terrenos. ¿Qué tan grande es? Son 74,000 metros cuadrados. 74,000 metros cuadrados. Aquí es donde todo comenzó. Como no llovió el año pasado, esperaba que lloviera este año. Pensé que era una temporada de sequía, pero es más que eso. Hemos estado muy mal. Monty dice que tuvo que vender 2/3 de sus acciones para permanecer en el negocio. Y no es el único. Al otro lado de la frontera de Texas, los rebaños ganaderos están en su nivel más bajo desde hace 50 años, con menos de 2 millones de vacas. Por lo que la planta empacadora de carne en Plainview tuvo que cerrar. Es notorio que es un pequeño pueblo, con tan solo 22,000 personas. Por lo que imagino que el que 2,300 empleos terminaran en un solo día afectó a casi todos los lugareños. ¿Qué papel jugó el cambio climático en la sequía que ocasionó esto? ¿Qué es lo que opina la gente? Visitaré a una de las empleadas despedidas, Nelly Montes. Hola, Don. Hola. Aquí crecí y aquí viví toda mi vida. Como ves, la mayoría de las empresas ya están cerradas. ¿Alguna vez imaginaste que la planta iba a ser cerrada? No, Cargill era la mayor fuente de ingresos, era algo impensable. Aquí es. Sí, aquí Nelly es. me dijo que era un buen trabajo. Ahorró lo suficiente para comprar una casa y por primera vez no se veía presionada por el dinero. Y cuando me dijeron que todo había terminado, les dije, ¿y qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién contratará a una mujer de 46 años como conductora de carretilla elevadora? ¿Cuál piensas que fue la razón de la sequía? ¿Se lo atribuyes a algo en específico? ¿Qué es lo que piensas? Lo que pienso es que es algo bíblico. ¿Bíblico? La verdad, sí. La religión tiene un papel muy importante. Hay más de 70 iglesias. Y descubrí que la creencia de que la sequía es un acto de Dios o un ciclo natural es común. Mientras más hablo con otros lugareños, me doy cuenta de que nadie cree que esto es el resultado del hombre. Pienso que es un ciclo.
Todo funciona en ciclos de 20 años. Solo hay un hombre que sabe cuánta lluvia tendremos. Él es Dios. No es científico, así que no creo mucho en lo que dicen. Pero ¿y si es verdad? ¿Y si el calentamiento global es la razón por la que estas personas perdieron su trabajo? Pasé décadas informando sobre el Medio Oriente, pero debo decir que los acontecimientos actuales en Siria son los más desgarradores que haya visto. Creí que todo había comenzado con protestas por la represión gubernamental y la pobreza extendida del 2011. Hola. Tom Friedman. Farah Nassif. Hola. Qué bueno que vino. Gracias. Me reuní con Farah Nassif, una joven siria refugiada que vive en Washington, D.C., y me hace pensar sobre si hay más detrás de esta historia. Se habla sobre la sequía. Cuando era niña, tenía cerca de 11 años. Me dijo que antes de la guerra civil vivió otro tipo de desastre. Año tras año disminuye la lluvia. Año tras año, y el gobierno no intenta apoyar de ninguna manera. Y la indiferencia del gobierno molestó tanto a la gente que decidieron tomar las calles. Dijo que no podría entender la guerra civil si no podía entender lo que pasó en la sequía. La mayoría de los granjeros se mudan de Damasco a Homs. Se mudan del campo así es. a la ciudad. A la ciudad. Viven en zonas realmente pobres en Damasco. Viven 10 personas en una sola habitación. La mayoría de las personas que están en la revolución son gente de campo en Siria. Después descubrí que la sequía fue lo peor en la historia moderna de Siria y que sucedió solo 4 años antes de la revolución. Más de 1 millón de personas fueron desplazadas. Es espantoso, eso digo yo. Esta sequía fue parte de una cadena. Yo quisiera saber, de acuerdo a un estudio hecho por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del gobierno estadounidense, en los últimos 40 años los cambios climáticos han provocado que la región mediterránea se seque. Resultado, sequías más duraderas. Las zonas en rojo son las más afectadas y Siria está justo en el epicentro. Tengo un telegrama diplomático confidencial estadounidense escrito 2 años antes de la revolución. Contiene predicciones serias. Un agente de la ONU que visitó Siria temía que la sequía volcara en caos al país. ¿Pero realmente puede haber relación entre una sequía y una guerra civil? Soy Thomas Friedman del New York Times. Se sabe que el cambio climático es un asunto importante de seguridad nacional y es una fuente de estrés en una serie de causas subyacentes del conflicto. Sequías, inundaciones, escasez de alimentos, escasez de agua. Todo esto llevó a un aumento de inseguridad y eso contribuye al conflicto. ¿Cuánto crees que el estrés en el norte de Siria, donde se encuentra esta región afectada por la sequía desde 2006 al 2010, en vísperas de la revolución, haya contribuido a ello? Es muy difícil de cuantificar. Sin embargo, todos sabemos que donde hay sequía, donde hay inseguridad, pobreza, hambre, un mal gobierno, políticas represivas, por supuesto, todo esto hace que la leña ahí arda literalmente más rápido. En otras palabras, por si una sequía fuera poco, también es una impulsora a desatar un caos en una nación en conflicto. ¿Eso es lo que pasó en Siria? Llegué a Indonesia, a lo que parece ser la ciudad más contaminada. Pero no es smog.
Es humo. El fuego es la manera más barata de talar un bosque. Para ser reemplazadas por esto. Palmas para el aceite de palma. Estas plantaciones pueden parecer exuberantes, pero toman el lugar de densas selvas que almacenaron carbón por cientos de años. Las palmas solo vivirán por 25 años antes de que vuelvan a ser cortadas y quemadas, liberando todo su carbón a la atmósfera. Pero eso no es lo peor de todo. En Borneo, una de las tantas islas de Indonesia, me esperan para mostrarme aún más. Resal Kusumat Madha me presentó ante todos. ¿Todo bien? Sí. Resal y su socio de negocios, Darsono Hartono, me llevará a una zona remota del bosque que ellos intentan salvar. También en este viaje, mi amigo Rose Mittermeier, un primatólogo distinguido y presidente de la Conservación Internacional, se ha centrado en el cambio climático y en la deforestación desde hace muchos años. Resal y Darsono me dicen que lo más increíble y valioso de esta selva está justo debajo de nuestros pies. No estamos caminando sobre lodo. Es una gruesa capa de vegetación comprimida y descompuesta llamada turba. Muchos de los bosques de Indonesia se asientan en la turba. Y la turba está llena de carbono. ¿Qué hacen los muchachos? ¿Obtienen una muestra básica de una especie de la turba? Es correcto. ¿Y la enviarás a un laboratorio o...? Sí, tenemos que probar lo que nosotros llamamos la gran densidad y el contenido de carbono orgánico. En una muestra típica de turba, si mides 1 metro por 1 metro y otro metro, obtienes 1 metro cúbico, que consiste entre 45 y 90 kilogramos. De dióxido de carbono. De carbono. ¿La turba contiene la misma cantidad de carbono que un bosque común? La turba puede contener 10 veces más. Si hubiera un incendio en este bosque, la turba se quemaría, liberando todo el carbono almacenado en el aire. Los incendios de la turba son casi imposibles de extinguir. Pueden arder durante años. ¿Cuál es el total contenido en esta área que intentan proteger? Casi 985 toneladas de dióxido de carbono. Vives en Los Ángeles, ¿cierto? Los Ángeles tiene 500,000 de autos. Toma 1/3 de esos autos y ese es el tipo de emisión que evitamos. ¡Wow! Son muchos autos. Y eso es solo en esta área. En total, la destrucción de las turberas de Indonesia representa un sorprendente 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Pero después de 5 años, tratando de proteger este bosque de turbas, no han tenido éxito. Uno de los mayores problemas que hemos enfrentado es obtener los derechos de la tierra, el arrendamiento por parte del gobierno. ¿Por qué? No está concedido. El ministro forestal debe firmar la concesión. La verdad, nosotros llevamos esperando mucho más de 1 año. La corrupción es un problema en Indonesia. Una de las grandes fuentes de corrupción es el sector forestal, porque poseen grandes terrenos. Nunca hemos hablado directamente con el ministro sobre qué clase de cosas quiere de nosotros. Solamente nos contactamos con otras personas y porque es un área extensa, debemos renunciar a algo. Renunciar a algo. En otras palabras, saben que el funcionario del Ministerio Forestal quiere un soborno. Ya ha pasado eso aquí antes. Quiero conocer al ministro a cargo. Pero antes hay mucho más por ver. La sequía que causó que la planta en Plainview se cerrara no solo se limita a Texas. En su apogeo, cubrió 2/3 de todo Estados Unidos. Buscaba a alguien que me ayudara a entender qué lo causó. Y la encontré, en una ciudad cercana del Texas Tech University en Lubbock. Catherine Hayhoe es una reconocida científica del clima. Ha escrito más de 60 publicaciones revisadas por pares y una de sus especialidades es la sequía.
En Texas es todo o nada. Tenemos años secos y otros con inundaciones. Y así es como ha sido desde tiempos remotos. Solo para dar un ejemplo, aquí en Lubbock tenemos solo 9 o 10 días al año con más de 100 grados en promedio. Pero en el 2011 tuvimos casi 50 días arriba de 38 grados Celsius. Y así es como será un verano típico a mediados del siglo si seguimos así. ¿Qué pasa si tomamos ese ciclo natural de sequía, humedad, y lo haces más caliente? Bien, pues cuando esté seco, toda esa temperatura extra es la que causará que más agua se evapore, por lo que la sequía promedio será más grave cuando haya calor. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que lo lleva a cambiar? Tenemos lo que yo llamo los 4 principales sospechosos que creemos muy posibles. El primer sospechoso son los ciclos naturales. El segundo es el sol, porque de él obtenemos energía. Así que, ¿cómo sabes que no es por el sol? Es porque podemos ver la energía del sol, la hemos medido. Tenemos un ciclo regular, ¿cierto? Pero también tenemos estos cambios más prolongados que nos daban mucha más energía hasta alrededor de los años 70, pero comenzó a bajar. Y esta es nuestra temperatura, va incrementando cada vez más. Entonces no es por el sol. No puede serlo. El sol está descartado. Iríamos descendiendo. Haría más frío si fuera por el sol. Sabemos que no es por los volcanes, porque ellos enfrían la Tierra cuando erupcionan. ¿Qué hay de los ciclos naturales? ¿Ves estos ciclos regulares? ¿Cada 100,000 años? Sí. ¿Ves los ciclos de temperatura y en dióxido de carbono? Vemos que la temperatura y el dióxido de carbono se juntan. También vemos que nos estamos acercando al límite. El CO2 se encuentra en el límite debido a la actividad humana, y la temperatura de la Tierra está aumentando junto con él. La conclusión es que todos los sospechosos tienen coartadas. No podemos culpar a los ciclos naturales, al sol, a las eras de hielo, a los volcanes. Las causas naturales nos causarían enfriamiento, pero nos estamos calentando más, nos dirigimos a un futuro incierto como nunca antes nos habíamos enfrentado. Para poder comprender esta deforestación, es importante conocer la historia de este país. La dictadura que estuvo en el poder desde los años 60 hasta los 90 se apoderó de enormes extensiones de terreno de pueblos indígenas, llamándolos bosque estatal, para después parcelarlos a grandes empresas. Las empresas talaron el bosque. Pero pocos años después, parecía que las cosas mejoraban. El presidente del país declaró una moratoria en la destrucción de los bosques naturales. Mediante el ahorro, la regeneración y la administración sostenible de los bosques, ponemos de nuestra parte para reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Pero la tala y la quema continuaron. De hecho, las aceleró. Al parecer, la autoridad del presidente se vio limitada. Tal vez había mucho dinero de por medio. Estas personas del Fondo Mundial para la Naturaleza me llevan a un hermoso lugar llamado Teso Nilo. La Conservación Internacional y el Fondo Mundial para la Naturaleza trabajaron durante años para declararlo como parque nacional. El gobierno, específicamente el ministro forestal, será el responsable de protegerlo. Pero aún siendo nombrado parque hace 10 años, no impidió la invasión del aceite de palma. Nos dimos cuenta que había una gran manada de elefantes que no estaban al cuidado de nadie. Hubo conflictos con las empresas de aceite de palma con estos elefantes en los alrededores. ¿Sí? ¿Qué hacen con los elefantes? Los envenenan. Encontramos grupos de más de 20 elefantes muertos. Es claro lo que pasa con estos elefantes. Y este bosque está profundamente relacionado con nuestro propio futuro debido al cambio climático. La extinción es una realidad y la estamos viendo justo aquí. No queda más del ecosistema de Sumatra. Esto es lo último y va desapareciendo poco a poco.
Es importante apreciar este paraíso para poder entender lo que está por venir. La destrucción. Muchas personas ven a la ciencia y a la fe como incompatibles. Pero para mí, que crecí con un papá científico y que también fue muy activo de la iglesia, crecí con la idea de que no existía ningún conflicto. Al estudiar ciencias, se estudia lo que Dios pensaba cuando creó el universo. Nunca había escuchado a alguien como Catherine, una científica del clima evangelista. Su misión es explicar la ciencia del cambio climático a las personas de fe. Toda la religión comparte la idea de que se debe ayudar a las personas que tienen menos. Si miramos a nuestro alrededor, veremos situaciones que nos afectan. La respuesta es disminuir nuestra propia contribución, cuidar de los que nos necesitan y amar a nuestro prójimo incondicionalmente. Hemos cavado tanto por el petróleo que es bajo tierra donde debería estar, pero lo hemos liberado a la atmósfera de manera acelerada. Desde que recuerdo, he sido cristiano. Incluso los estudiantes preguntan cómo unir a la ciencia con la fe. Pienso que sin duda Dios tiene todo el control, pero nos da la libertad de tomar decisiones, y lo que vemos son las consecuencias de nuestras decisiones. Pero difícilmente se siembra esta nueva semilla en el duro terreno político de Texas. Los que quieran tomar la posición de culpar al hombre por el calentamiento global, indiscutiblemente están en un error. ¿Por qué pondría en riesgo el futuro de nuestros niños con la ciencia? Francamente no está comprobado. Solamente porque un grupo de científicos culpen a ciertas personas no quiere decir que esa sea la realidad. Lo que me frustra y realmente me molesta no es que las personas estén en desacuerdo conmigo, sino que me indigna el ver a personas que conozco que saben mentir deliberadamente a las personas sobre este tema. Y cuando escucho a las personas decir, el clima no ha cambiado, el calentamiento global se terminó, Dios nunca dejaría que eso le pase al planeta. ¿En serio? Abran los ojos. Horribles cosas pasan en el planeta y Dios lo permite. ¿Por qué? Porque nos dio inteligencia para tomar buenas decisiones. Creo que mientras tengamos a Dios en el corazón nos guiará al siguiente paso. En las últimas semanas he estado orando mucho e instantáneamente sentí paz. Así que para mí fue como una afirmación. Me sentí bien. Eso es bueno. Así que darás el paso con fuerza. Ese paso será dejar Plainview, ya que no hay empleos aquí. 3 meses después de que la planta cerró, Nelly se mudó con su familia a San Antonio. Pero la situación no parece mejorar. He sufrido mucho en los últimos 2 meses, principalmente por la situación económica. No encuentra un comprador de su casa en Plainview. No puede pagar la hipoteca, por lo que el banco amenaza con quitársela. Y en su nuevo empleo en el almacén no tiene un buen sueldo. Ya no soy desempleada. Todos mis ahorros eran lo equivalente a un mes de sueldo. Debía tomar la mejor oferta y la mejor fue el lugar en donde trabajo ahora. Pagan $12 por hora, nada comparado a lo que ganaba en Plainview. Atkaikel, campo de refugiados. El objetivo secundario lo clasifico yo como su empleo. ¿El objetivo secundario? Ese es el secundario. Y el principal objetivo es que todos regresen a casa en las mismas condiciones que nosotros. Es el lugar más peligroso en el mundo para los reporteros. Nadie sabe con exactitud si regresaremos, ¿sí? Sí.
Hace un año, en respuesta a lo que sucedía en el Parque Nacional Teso Nilo, fue tan vergonzoso que el ministro forestal realizó una visita. Recomendó a las personas a detener la destrucción. Yo les recuerdo que no deben cambiar la función del bosque. Debe ser protegido. Tiene el poder y la responsabilidad de respaldar estas palabras con acciones. Pero hasta ahora no lo ha hecho. La superficie total oficial del parque es de 86,000 hectáreas. ¿Y cuántas hectáreas hay actualmente? Calculamos que cerca de 18,000 hectáreas son las que quedan de bosque puro. El resto son bosques degradados, páramos, áreas con matorrales y en su mayoría sembradíos de palmas de aceite. El Departamento Forestal no se hace responsable de la vigilancia de este tipo de actividad. Sí, el Ministerio Forestal se encarga del cumplimiento de la ley. ¿Qué pasa? 100% de las veces no pasa nada. Si miras a tu alrededor, verás todos estos parches negros. Por todo el suelo, al frente, a la derecha, a la izquierda, por todos lados. Estas de aquí son cicatrices de incendios. Es terrible. Los cortan desde la base. Caen los árboles y queman todo. Así es. Wow. ¿Qué esperanza tiene el resto de los bosques del país? Aún sigue ardiendo. Sí, lo puedo ver. Todavía sale humo por allá. Los tipos ya plantaron los nuevos árboles en el suelo negro. Esto es un completo insulto al concepto del Parque Nacional. Qué triste. De esas 86,000 hectáreas, casi ya no queda nada. Dios. Esto es increíble. Plainview, Texas, aún se recupera del cierre de la planta de Cargill. Para pagar las cuentas, la ciudad aumentó los impuestos de propiedad y el sector escolar perdió a más de 200 estudiantes, debido a que muchas familias tuvieron que mudarse. Catherine visitará Plainview para hablar sobre la sequía que ocasionó todo esto. Muchas personas sienten curiosidad sobre esta plática. Se debe estar un poco loco para no querer saber un poco más del tema. En lo personal, para mí ella es más creíble que alguien como Al Gore, si tuviéramos que elegir entre ellos. Ella tiene las mismas creencias que yo, como cristianos que somos, o sea, las mismas bases. Por favor, demos la bienvenida a Catherine Hayhoe al podio. Algo increíble de nuestro planeta es algo que vemos todos los días que quizá no lo notemos, la atmósfera. Tal como una frazada que nos mantiene calientes con nuestro calor corporal en una noche fría, lo hace también la atmósfera manteniéndonos a 20 grados más calientes gracias a ella. Si no existiera el dióxido de carbono en nuestra atmósfera, seríamos una bola de hielo. Lo que pasa es que tenemos este efecto de invernadero natural con su atmósfera natural, pero le estamos agregando una capa adicional a algo que no debería hacerlo. Cuando miro la información que obtenemos de nuestro planeta, la veo como que la creación de Dios nos quiere decir algo. Y en este caso, no hay duda de que la creación de Dios nos está diciendo que tiene fiebre. Eso es. Mientras escucho, me pregunto por qué la ciencia y la fe siempre han estado tan divididas. El clima está cambiando por nosotros y esa es una realidad. Si hubiera más gente como Catherine, seguramente la realidad sería otra. Pensaba que estudiaría la ciencia del clima hasta que solucionáramos el problema y regresara a la astrofísica. Eso fue hace años. Era grave cuando empecé a estudiar esto, pero hoy es mucho más. Hasta que haya leyes establecidas, podremos frenar las emisiones de carbono y reducir el impacto en nuestro planeta. Hay mucho trabajo por hacer y hay que seguir adelante.